Hola, buenas. No sé si Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, sí que se nos oye. Estoy probando a ver si funciona el aparato. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas. buenas tardes. ¿Qué Vicente? ¿Qué tal? Buenas buenas tardes. tardes. A ver qué nos cuentan. Vamos a Muy bien. esperar 5 minutos que se vaya incorporando la gente. Si os ponéis cómodos, os habituáis, veis que se me oye bien, ¿verdad? Sí, Sí. está. Sí, sí. Se me ve bien, compañeras, compañeros. Hola, buenas tardes. Cinco Buenas tardes. minutitos ¿Qué y tal? empezamos la masterclass. ¿De Hola, acuerdo? José ¿Estáis Luis. Buenas cómodos? tardes. Buenas Hola. tardes, José Luis, ¿qué ha Conchi. pasado? José Luis, ¿qué Hola, ha Vicente, ¿qué pasado? tal? Buenas tardes. ¿Qué has hecho con tus preciosos rizos y tu hirsuta barba? Bueno, ya yo soy como los árboles. Cuando se acerca el verano tengo que Sí, sí, sí. eh, podar. Tengo que podar. Ay, alguien ha Sí, sí, muy escrito bien, muy algo en la bien. pizarra. Ay, pensaba que eso lo había desactivado de la reunión. Creo que es Nika, puede ser, que ponía. Perdonad, porque eso no lo puedo desactivar yo. No sé si vosotros estáis viendo un rayajo que aparece ahí en la pantalla. Sí, sí. Pues eso no sé cómo eliminarlo. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas Gracia, buenas tardes. tardes. Hola. 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 Hola, buenas. Buenas, Buenas tardes. buenas tardes, José David. Parece que estamos en el curso de ayer. Sí. Hola, buenas tardes. Hay muchas compañeras, muchos compañeros, pero hay muchísima gente inscrita a esta sesión. Teníamos Hola. 250 inscritos. Uf, Así que ir pasando, poneros cómodos, poneros Buah. cómodas. Y bueno, me declaro incompetente para eliminar ese rayajo amarillo que hay en medio de la pizarra. Es que no No, no, sé no. Parece si un alguien me rayajo, ¿no? puede asesorar y explicar cómo quitarlo, porque Yo no no sé veo cómo va eso. nada. O sea, creo que la tengo bien la pantalla. Sí, yo veo un rayajo amarillo. Sí, Yo Un rayajo no. amarillo, sí. Yo El de tengo la arriba un pizarra. letrerito verde que pone usted está viendo la pantalla de José Luis Carrillo y luego toda la pantalla negra y mi nombre porque anduve mirando por ahí. Ujú. José Luis, ¿eso es de la pizarra del Zoom? Sí, eso es la pizarra del Zoom, pero no sé Mm, aquí desde dónde puedo... Crea nueva pizarra. Eh, A ver. Es que desde aquí no accedo a la pizarra. A ver, el chat, si lo puedo hacer desde el chat. ¿No? Comparte pantalla a ver si también aparece. Sí, sí, lo había desactivado en las funciones de la masterclass porque la anterior masterclass también ocurrió lo mismo. Alguien escribió un garabato y se quedó toda la sesión y lo había desactivado. Yo creo que solo puede borrarlo la persona que lo ha hecho. Sí, por eso, que como además ahora no me indica quién lo ha escrito, por favor, si alguien lo ha escrito en la pizarra, que lo elimine, porque si no lo vamos a ver durante toda la sesión. Yo he probado y Tampoco es puedo una gran dibujar y puedo molestia, ¿eh? borrarlo. Voy a volver a compartir, si no os importa. Compañeras, compañeros, ya veo que os estáis incorporando. Buenas tardes a todas. Buenos días a los que os incorporáis desde América Latina, México y demás, que sé que ahí ya es de mañana. Mira, ahora creo que no Ah, sí. aparece, vale. Bueno, así confiaremos en la solución típica de los informáticos, ¿no? Volver a salir. Bueno, pues buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. A ver, que vamos a controlar el tiempo. ¿Qué tal vamos? El tiempo. Vamos a empezar esta masterclass que tengo preparado, en la que voy a desgranar algunos elementos importantes que considero de la fotografía y de la fotografía personal, ahondando un poco más en aspectos esenciales del propio medio fotográfico y que son muy relevantes a la hora de querer desarrollar nuestra fotografía personal. Y que en ocasiones cuando llegamos a ese punto en el que queremos hacer fotografía personal, no hemos podido tener en cuenta, no hemos debatido, no hemos reflexionado. Y luego os daré unas tips
algunas recomendaciones para que aquellos que queréis empezar a desarrollar una mirada personal en la fotografía podáis hacerlo con una mayor seguridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo preparado para esta tarde. También os he traído algo de información, de bibliografía, un poco algunas webs donde podéis mirar información. Y ese es el menú que tenemos para esta tarde. Así que espero que lo disfrutemos, que aprendamos. Y haré a lo largo de la charla, haré un par de pausas para que podamos intercambiar alguna duda, reflexión u opinión. ¿De acuerdo? Así que podéis ir dejando algunos comentarios si queréis en el chat durante la sesión y yo en esas pausas reviso el chat, podemos tener un poco de micro abierto con alguna duda, responder alguna duda y continuamos, ¿de acuerdo? Así que espero que este viaje por las procelosas aguas de la fotografía sea un viaje divertido cuanto menos. Así que buenas tardes a todas y a todos. José David, Vicente, Gracia, Iñaki, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Elena, también un placer. Marta, Gerardo, Hola. Javier, José, Manuel, etcétera, etcétera. Todos los que estáis ahí, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar y para quienes no me conozcáis, yo soy José Luis Carrillo, fotógrafo, director de la Escuela de Fotografía Mixtos. Me dedico a la fotografía documental y llevo más de 20 años haciendo fotografía, al igual que como muchos de vosotros, empecé siendo un aficionado a la fotografía. Yo vivía en un pueblo y tenía una afición muy grande por salir a pasear por el campo y a esa afición fue muy fácil incorporarle una cámara fotográfica y empecé a desarrollar en esos paseos por la naturaleza y por el extrarradio de mi pueblo, empecé a hacer fotografía de una manera como cualquiera de vosotros empezó, ¿no? Simplemente por el placer de hacer fotografía y de disfrutar, ¿no? Y de acompañar. Ahí siguieron muchos años de desarrollo fotográfico, de empezar a conocer la técnica, hasta que me voy en un viaje de low cost, en esos primeros viajes low cost que hizo Ryanair a París, y ahí descubro la fotografía urbana y empiezo a poner mi atención y mi mirada en ese lugar, evolucionando poco a poco hacia una mirada más personal, más de autor. Y realmente la fotografía urbana fue mi escuela fotográfica y en eso insisto mucho en mis clases, que realmente en la fotografía urbana tenemos un lugar de aprendizaje en el que solo tenemos que salir a la calle y encontramos un espacio para trabajar la luz, el control de cámara, la composición, el instante, el retrato, el bodegón, la edición de imágenes. Tenemos una escuela de fotografía realmente en la calle, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a curtirme y empecé a experimentar la vida con la fotografía, ¿no? Me gustaba viajar, me gustaba conocer la sociedad y por lo tanto también era muy fácil a eso incorporarle el hecho de hacer fotografía, ¿no? La fotografía urbana, a pesar de que me desarrollé sobre todo al principio, nunca me ha abandonado, me sigue acompañando siempre que voy de viaje, siempre que visito algún lugar, me llevo una cámara pequeña, una cámara compacta para poder trabajar cómodo y voy haciendo fotografías siempre, de manera que es una forma de trabajo que me ha acompañado, ¿no? En esos años ha habido mucho trabajo, mucha calle y muchísima fotografía. Realmente hubo periodos de mi desarrollo fotográfico en los que fotografiaba a diario, ¿no? Salía a hacer fotografías, al día siguiente iba al laboratorio y así un día tras otro, ¿no? Era una afición a la que le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? En este tiempo ha habido muchas otras cosas, ¿no? No solo ha habido fotografía de viaje o street photo, ha habido muchas otras, puesto que de esa afición acabé haciendo finalmente una profesión, ¿no? Y ahí me desarrollé como fotógrafo profesional, trabajé dentro del ámbito de la música, también de la fotografía de servicios, pero sobre todo en la fotografía musical encontré un lugar que era natural en mí para mi trabajo por mi forma de ser, ¿no? Al igual que en el trabajo para ONGs como Cruz Roja, Cáritas o Prima Domus, donde documenté y trabajé realidades que a mí me interesaban, ¿no? En el reportaje documental, cuando empecé a experimentar el reportaje documental, ahí encontré un lugar que para mí era natural de trabajo. Y en eso insisto mucho a los que me acompañan en los cursos, que necesitamos encontrar nuestro espacio
de trabajo nuestro lugar natural de trabajo. No tenemos que pelear contra lo que somos, ni tenemos que buscar otro lugar distinto en el que estamos, sino tratar de encontrar el lugar en el que de verdad nosotros nos podemos expresar fotográficamente, ¿no? Y en mi caso y es el reportaje documental, ¿no? Me interesa la sociedad, soy un bibliófilo, me interesa toda la parte de archivo, y me gusta la fotografía, me gusta conocer al otro, las realidades que operan en el otro, y el reportaje documental era el lugar natural en el que yo sentí que tenía un espacio donde me expresaba realmente. Alguno de vosotros será la fotografía de viaje o el street o el retrato. Cada uno de vosotros debe de encontrar su lugar natural, ¿no? Cuando encuentra ese sitio, todo empieza a fluir de una manera mucho más natural, mucho más cómoda, ¿no? En definitiva, la fotografía ha sido para mí una herramienta con la que transitar, y sigue siendo una herramienta con la que transitar esta vida, y me ha permitido vivir experiencias que de otra manera no hubiera podido transitar, ¿no? Como la de irme con una banda de rock and roll de gira, o conocer realidades que me interesan, como la de los apátridas cuando trabajé para Cruz Roja. De manera que ese posiblemente sea uno de los primeros elementos que a mí me llevan realmente a salir fuera a hacer fotografía. La posibilidad de vivir experiencias y de luego narrar y contar esas experiencias que he vivido. Porque todo fotógrafo y toda fotógrafa tiene también una necesidad de contar. Si no, no habría esa necesidad de atrapar, de concentrar en una imagen, ¿no? En la actualidad desarrollo proyectos fotográficos de largo recorrido, de carácter documental, mientras lo compagino con mi faceta docente al cargo de la Escuela Mixtos, donde ya llevo como proyecto profesional más de 12 años. Y este es uno de los trabajos que publiqué con Lenny Kravitz. En portada parece que me haya ido de gira con Lenny Kravitz, siempre me gustaría, es algo que realmente me gustó. Y yo creo que esto es lo más próximo que voy a estar en un trabajo documental que hice para la revista Leica, un encargo, trabajo personal en el que retraté la realidad de los clubes de cannabis en Alicante. Hice un trabajo de retrato y lugar que se publicó en esta revista y que bueno, me significó un año de trabajo y de colaboración muy interesante. O Los hijos del ciervo, que es el trabajo recientemente publicado en formato libro y exposición, que es un trabajo al que le dediqué 7 años de labor hasta que tuve listo el libro y la exposición, 5 años de captura fotográfica y 2 años de edición, y en el que cuento la realidad de uno de los lugares más despoblados de Europa, que es la región de Molina de Aragón, concretamente el Valle del Alto Tajo, que es una región con una fuerte presencia de la cultura celta y una cosmovisión muy particular que yo trato de atrapar en este trabajo de Los hijos del ciervo, que me ha permitido vivir y transitar una faceta de la fotografía que también me gusta, ¿no? Que es la de participar en festivales, la de exponer, la de compartir con otros compañeros y compañeras que viven mi pasión y estar en una comunidad, ¿no? Y sentirme, por lo tanto, un poco más arropado en lo que estoy haciendo. Vivir experiencias también es exponer, es publicar, eso también son experiencias, ¿no? Como fue una experiencia producir el libro y la exposición. Son experiencias que a mí me han servido tanto a nivel personal como a nivel profesional y que me han supuesto siempre capas de aprendizaje en mi desarrollo como fotógrafo, ¿no? Si yo me hubiera quedado nada más que en hacer fotografías y verlas para mí, posiblemente me hubiera quedado en el 50% del aprendizaje, ¿no? Exhibirlas, exponerlas, verme al reto de tener que llevar a un formato físico los trabajos es siempre un aprendizaje, ¿no? Eso, por ejemplo, compañeros como Vicent también lo saben muy bien, que a la hora de producir el libro o la exposición, uno es cuando realmente termina de entender lo que ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? Incluso luego vuelve a abrir el libro y sigue sacando nuevas conclusiones de lo que ha estado haciendo. O sea que es un trabajo y proyectos que nos permiten, como os decía, aprender a nivel personal y a nivel profesional. Ahora en noviembre publico el último de mis trabajos, al que también le he dedicado unos cuantos años, titulado Spanish Files, que es un trabajo documental sobre el fenómeno ovni en España, en el que se concretará en una exposición que se inaugurará en el Centro Andaluz de la Fotografía y en un libro, ¿no? Y que me ha permitido vivir una de esas experiencias que yo de pequeño, porque muchas de estas necesidades que uno evoca en la fotografía, en mi caso, vienen de niño, ¿no?
Y siempre he soñado con ser un documentalista de estos de la televisión y vivir ahí un poco en África y vivir en ese mundo de la selva, ¿no? Y pues este trabajo me ha permitido rodar mi primer corto documental y vivir la experiencia de lo que significa una producción de un cortometraje documental. Y ese corto ya estuvo nominado finalista como mejor cortometraje valenciano, A ras de tierra pero volando, se tituló el documental, y es un documental que ahora mismo está por ahí girando y buscando una plataforma donde proyectarse. Al final, cuando uno ve los trabajos que recientemente he publicado, tiene que ser consciente que detrás de eso hay 20 años de un trabajo de búsqueda personal. No es un trabajo que se haya producido en 4 o 5 años, donde yo haya cogido la cámara y en poco tiempo haya hecho mi primer proyecto, mi primer libro, mi primera exposición. Eso siento ser yo quien os diga que es muy difícil que ocurra. Lo natural es que el proceso, o sea, lo natural es que el proceso de aprendizaje de la fotografía sea un proceso que requiere tiempo y que requiere reflexión, ¿no? Que son palabras que en la sociedad que vivimos hoy suenan a contracorriente, ¿no? Reflexión, pausa, tiempo, no prisas, es algo que suenan casi ya o sea, revolucionario, ¿no? La fotografía requiere un poco de tiempo y requiere de reflexión, requiere de acción y requiere también de confianza y de confiar que si uno pone esfuerzo y pone dedicación, al final llega a donde quiere llegar, ¿no? Yo siempre que repaso este tipo de clases y repaso un poco mi trayectoria, por así decirlo, pues me confirmo que estoy en el lugar en el que cuando empecé a hacer fotografía podía soñar que podía estar, ¿no? Y al final ha sido, como os digo, 20 años de trabajo que hay detrás. Esto simplemente es para pediros un poco de calma y un poco de tiempo, que no tengáis prisa, que no os frustréis porque vuestro primer proyecto fotográfico no funcione, porque no es que vosotros no lo estéis haciendo bien, sino que es que el proceso fotográfico es un proceso complejo y las fotografías son herramientas de comunicación complejas que requieren tiempo, ¿no? No se trata de cuestionaros a vosotros, sino se trata de dedicarle más tiempo y más esfuerzo. Un segundo que voy a hidratarme un poco. Vamos a empezar a desgranar algunas consideraciones importantes sobre lo que es la fotografía, ¿no? Que en ocasiones olvidamos. Muchas veces nos cogemos, perdón, en primer lugar, de una manera muy rápida la técnica, a controlar la cámara, a controlar la óptica, el retoque, etcétera, etcétera. Ese suele ser el camino de entrada natural dentro de la fotografía. Empezamos por la herramienta y en cierta manera es lógico, ¿no? Porque tenemos una herramienta que necesitamos controlar porque si no, no aparece ningún resultado. Bien, pero uno rápidamente descubre o puede darse cuenta que la técnica es solo una parte de la fotografía, ¿no? Y que ahí dentro de la fotografía hay algo más que, como os decía al principio, requiere tiempo, ¿no? Suele pasar que la gente cuando ya lleva un tiempo haciendo fotografía entra en un periodo de crisis donde parece que no está cómodo con sus fotos, no le gustan, no terminan de llegar al lugar adecuado. Es un proceso normal, ¿no? Porque se vive un proceso de crisis donde de pronto esa confianza que habíamos depositado en que si controlo la técnica ya controlo la fotografía, pues se rompe. Y nos damos cuenta que, bueno, la técnica es una parte, pero que de pronto hay otras cosas dentro de la fotografía que son más complejas, ¿no? En ese lugar es donde yo os voy a poner un poco la luz en estos tips para que entendamos la fotografía de una manera más abierta y más completa de lo que es no solo lo que está siendo representado dentro del frame, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la fotografía no es un medio aislado, que está ahí independiente de los demás, sino que la fotografía forma parte del lenguaje visual y que el lenguaje visual es clave para la construcción de nuestra sociedad y que ha sido clave en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Sin el lenguaje visual, el ser humano no hubiéramos llegado a donde estamos en la actualidad, ¿no? Esa capacidad que tenía el ser humano en el origen de los tiempos, cuando el lenguaje oral todavía no estaba desarrollado, ya dibujaba
representaba escenas de caza y almacenaba una información, elaboraba rituales, tenía un uso, la imagen visual que nos viene acompañando desde nuestros propios orígenes, ¿no? Antes de la fotografía, la pintura posiblemente ha sido el lugar donde más se ha expandido el lenguaje fotográfico, perdón, el lenguaje visual, donde más capacidad de desarrollo ha adquirido la pintura. La pintura fue el origen de la fotografía, y en la pintura encontramos cómo nos ha contado la historia y ha conservado la historia para las generaciones venideras, y eso es algo que sigue haciendo hoy en día la fotografía, ¿no? El papel de conservación de la memoria es algo de lo que se ha adueñado también la fotografía, que ha conservado y sigue conservando hechos históricos, personajes históricos. En definitiva, el lenguaje visual es un lenguaje que nos pertenece, es un lenguaje innato a nosotros, ¿no? Y que llevamos muchas generaciones desarrollando. Si lo pensamos, posiblemente hayamos empezado a dibujar antes que a hablar. Por lo tanto, ya teníamos un uso del lenguaje visual. No es algo que tengamos que aprender de cero, sino que ya tenemos un lenguaje visual. Se trata de comprenderlo y de desarrollarlo. De hecho, el lenguaje visual, como os decía, lo usamos a diario y sin él no es posible la cohesión social. Si pensamos, por ejemplo, en las señales de tráfico, son un lenguaje visual, son mensajes visuales sin los cuales no sería posible que conviviéramos en sociedad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que salir del marco de pensar que la fotografía es un medio aislado que simplemente se representa a sí mismo y entroncarla dentro de una madre mucho más grande, mucho más amplia, que es el lenguaje visual. Un lenguaje que nos ha acompañado desde el origen de los tiempos y que se sigue desarrollando y que se expande, y en el que podemos aprender también de otros lugares, como puede ser el cine, como puede ser la pintura, el teatro, la escultura, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, si lo pensamos tranquilamente, el cómo nos vestimos es también una manera de comunicarnos visualmente y de identificarnos y de decir al prójimo: ojo, este soy yo. Si te apetece, bien, y si no, puerta, ¿no? Que es lo que parecen indicarnos estas personas con esos códigos visuales en su vestimenta, pero también en su pose, en su actitud, etcétera, etcétera. Todo eso es comunicación visual, es lenguaje visual. Y ahí es donde tenemos que integrar la fotografía. Ahora bien, la fotografía como medio tiene, como lenguaje propio, tiene dos componentes principales. Uno, un componente técnico, y otro, un componente narrativo. Esto que puede parecer obvio, en ocasiones lo olvidamos, ¿no? Y parece que solo hay un componente técnico. El componente técnico es el que hace referencia a la óptica empleada, al encuadre, a la luz, al retoque, al formato en el que se produce. Todo eso es la parte técnica de la fotografía. La parte narrativa es qué cuenta y cómo lo cuenta, es la parte narrativa, ¿no? El lenguaje visual es engañosamente sencillo porque uno rápidamente consigue obtener una fotografía, incluso con poco control técnico hoy en día, ¿verdad? Con la cámara en automático podemos encontrar y podemos hacer una fotografía, y podemos pensar que, puesto que hemos producido una imagen, esa imagen ya está correctamente realizada, y nos olvidamos que hay un elemento que es el elemento narrativo, que cuenta las cosas y que le cuenta las cosas de una manera determinada. Y que realmente la ecuación de una imagen, el aspecto narrativo, es sin lugar a dudas la parte más importante, ¿no? Porque cuando estamos viendo esta fotografía de Santi Palacios, no estamos pensando en qué cámara o qué óptica o cómo ha retocado. Eso lo podemos pensar cuando ya llevamos un rato viendo la imagen, pero cuando estamos viendo esta imagen, estamos pensando en ese bebé, en esa situación, en esa tensión que estamos viviendo, ¿no? Nadie piensa en lo técnico, piensa en la historia que está siendo narrada dentro de la fotografía, y esa es la parte en la que realmente nos tenemos que centrar, ¿no? La técnica es algo que vamos a aprender a medida que vayamos haciendo. La parte narrativa es algo que necesitamos desarrollar, y además que es algo que desarrollamos de forma continuada a lo largo de nuestra vida. La parte narrativa no es algo que uno aprenda y ya, por lo tanto, la conoce, ¿no? Sino que uno debe siempre de ir
trabajando y elaborando. Tenemos que entender al final la fotografía como un lenguaje visual, donde nosotros somos emisores de un mensaje visual que es una fotografía para un receptor determinado. Y esto, quienes han estudiado conmigo saben que es algo básico, un pilar fundamental con el cual empiezan los cursos, ¿no? Tenemos que entendernos dentro de este esquema, ¿no? Donde la fotografía es un lenguaje visual que, como todos los lenguajes, está formado por una serie de unidades básicas, elementos básicos que se combinan siguiendo una estructura. Cuando hablamos de la música, estamos hablando de las notas musicales y de los tiempos, los ritmos, esas estructuras de tiempo. Cuando hablamos del lenguaje oral, hablamos de las palabras y hablamos de la sintaxis. En el lenguaje visual ocurre algo similar. Necesitamos controlar las palabras, necesitamos controlar la sintaxis, pero no solo eso, sino que además ese diálogo se produce dentro de un contexto histórico, determinando una relación con el receptor que realmente es compleja, ¿no? En definitiva, el lenguaje visual es un medio de comunicación. Y es un medio de comunicación que ha servido básicamente para contarnos el mundo, ¿no? Eso es para lo que ha servido constantemente la fotografía. En los propios orígenes de la fotografía podemos reconocer esa incidencia, esa necesidad que tenía la fotografía de contarnos el mundo. Frente a un desconocimiento general del mundo, la fotografía era un medio que nos permitía conocer visualmente cómo eran otras realidades, ¿no? Así que está en el propio origen, los lugares, los retratos. Era una manera de contarnos el mundo y de hacer conocer al conjunto de la sociedad ese mundo, ¿no? Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Cuando Sebastián Salgado fotografía las comunidades inuits, está exactamente contándonos el mundo, mostrándonos el mundo. Y nosotros, cuando estamos viendo esas imágenes, estamos queriendo aprender sobre el mundo. Para la construcción de esta sociedad hablaba o decíamos que el lenguaje visual es un lenguaje imprescindible, ¿no? Otra de las condiciones imprescindibles para que se pueda dar una sociedad es la existencia de una narración social, ¿no? La necesidad de contarnos las cosas, de tener un imaginario colectivo, es la manera de construir una sociedad. La fotografía ayuda a construir ese imaginario colectivo y forma parte de esa narración social imprescindible, ¿no? Y en definitiva, al final, cuando nosotros estamos fotografiando, estamos contando algo, lo que estamos haciendo es dar importancia a algo en concreto, ¿no? Eso también puede ser un detalle que en ocasiones se nos olvida. Estamos poniendo de relevancia algo dentro de todo el conjunto general que para nosotros es importante contar, es importante mostrar. Cuando Salgado nos muestra estas imágenes de la comunidad de aguas en la selva de la Amazonía, nos está diciendo, nos está dando importancia a estos elementos, a esos sujetos, a esa forma de vida, a esa forma de estar en el lugar. Está poniendo de relevancia este hecho, ¿no? Cuando nosotros hacemos fotografía, tenemos que preguntarnos, ¿a qué le doy yo importancia? ¿Qué es lo que estoy yo mirando dentro de esa realidad? Y eso es lo que hace que al final una fotografía termina hablando más de nosotros que del propio hecho que estoy fotografiando, porque en definitiva una fotografía lo que muestra es lo que el fotógrafo ha considerado importante, aquello que ha querido preservar en la memoria, porque esa es la función de la fotografía. Cuando Eugeni Forcano fotografiaba a sus gitanos en Barcelona, los fotografiaba de una manera que mostraba el amor y el respeto que este fotógrafo tenía por esa cultura, ¿no? Y que se alejaba radicalmente de todos los imaginarios que se habían proyectado sobre esta comunidad. Una mirada respetuosa, de amor, que contemplaba a estos sujetos desde la dignidad. Hablaban de cómo Eugeni Forcano es. Y os invito a que os pongáis algún vídeo de Eugeni Forcano y comprenderéis exactamente que no hay ninguna distancia entre sus fotografías y cómo es él en realidad, ¿no? Sobre todo si veis una fotografía, una entrevista que le hacen en su casa, terminaréis de comprender las imágenes que produce en color, ¿no? No podemos olvidar que, porque es algo que en ocasiones nos pasa desapercibido, que realidades hay muchas. La función del fotógrafo es escoger cuál quiero contar yo, ¿no?
Una misma realidad tiene muchas caras, ¿no? Quizás sería más fácil sintetizarlo de esa manera. Una misma realidad tiene muchas caras. La función del fotógrafo es decidir cuál quiero contar yo. Y os voy a poner un ejemplo comparativo muy sencillo, ¿no? Donde tres fotógrafos que trabajan en torno a un mismo tema muestran puntos de vista radicalmente distintos porque trabajan desde lugares y desde emociones, vinculaciones con el proyecto distintas, ¿no? Yo utilizo mucho los trabajos comparativos porque visualmente nos permite entender muchas cosas, ¿no? En ocasiones hay ideas que solo se pueden entender una vez que nos las muestran, porque de eso se trata el lenguaje visual, ¿no? Por eso me gusta hacer trabajos comparativos, comparar imágenes, comparar proyectos. Y en la minería, en torno a la minería, hay muchas miradas y muchas realidades y muchas formas de afrontar un tema como es el de la minería, ¿no? Aquí vemos un trabajo, una fotografía publicada por Bill Stepp de un pueblo minero del norte de Estados Unidos, que es una fotografía que está destinada a una revista, una publicación de fin de semana. Aquí y en la siguiente vamos a ver la misma realidad, un pueblo minero del norte de Estados Unidos, pero fotografiado por Brian Schutmat. Muy distinto, ¿verdad? Estoy convencido que si uno le da la vuelta a esta montaña, posiblemente encuentre esta realidad. Ambas realidades están coexistiendo, si no en el mismo lugar, en lugares próximos, ¿no? Habrán pueblos mineros bonitos y habrán pueblos mineros abandonados. El fotógrafo lo que tiene que decidir es cuál es su punto de vista, cuál es de esas realidades es la que yo quiero contar, cuál es la que me vincula, por qué quiero contar yo esa realidad sería la siguiente pregunta, ¿no? Para Mingo Venero, un pueblo minero es un lugar de muerte y lo que muestra son imágenes donde uno puede sentir, puede palpar esa experiencia que nos quiere contar Mingo Venero, ¿no? Y si hacer fotografía es dar importancia a algo y es escoger una realidad que quiero contar, llegamos a un lugar donde no es posible hacer fotografía sin intencionalidad. Al igual que no es posible contar o hablar algo sin una idea detrás, sin querer contar algo, ¿no? Sería balbucear, sería no contar nada. No es posible hacer fotografía sin intencionalidad. Y necesitamos, por lo tanto, reflexionar qué es lo que quiero yo decir sobre este tema. No se trata tanto de fotografiar el tema, sino de qué quiero decir yo sobre este tema. ¿Qué opinión tengo yo sobre este tema que tengo que fotografiar, ¿no? Para Bill Stepp, la minería es un lugar todavía de esperanza, donde la gente joven todavía puede construirse un futuro. Para Brian Schutmat, la minería es un pasado que ha desgarrado a los sujetos al igual que al territorio. Esa es la visión que tiene Brian Schutmat de esa realidad. La mirada que tiene Brian Schutmat de esa realidad es la de un sujeto que vive en esa región, que ha transitado esa realidad desde niño y que conoce perfectamente el origen y la causa de las situaciones actuales, ¿no? Y que se vincula desde un lugar mucho más emocional, mucho más profundo, del que puede hacer Bill Stepp, que es un fotógrafo que viene de la ciudad X y que se pasea por unos cuantos pueblos y tiene una mirada pues distinta, ¿no? Distinta. Para Mingo Venero, desde su experiencia personal, la minería es un lugar de muerte y los sujetos que trabajan en la minería están condenados a muerte, ¿no? Y todas las imágenes, todas las acciones están lideradas por esa intención narrativa que el fotógrafo tiene, ¿no? Nuestra intencionalidad unida a nuestra mirada, y mejor dicho, unida a la consciencia de una mirada, a ser conscientes de que tenemos una mirada sobre lo que estamos fotografiando, es lo que nos va a permitir encontrar un estilo. Esta es la pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? Y bueno, ¿y el estilo cómo se consigue tener estilo, ¿no? Bueno, el estilo es algo que se va depurando, que se trabaja a lo largo de los años, que no se imita y que necesita que la mirada y la intención vayan en la misma dirección. La mirada es cómo miro el mundo y la intención es qué quiero contar yo referente a este mundo, ¿no? Que va necesariamente ligado a mi mirada. Todo ello va a hacer que
aparezca un estilo. Y ahí os invito a que indaguéis un poco en Cristóbal Lara. Tiene una conferencia, o sea, una pequeña entrevista de unos 10 minutos, que la tenéis colgada en internet, para Zaragoza Foto, donde habla de su desarrollo como fotógrafo y de la importancia que tuvo, o el cómo buscó él, mejor dicho, el estilo, y cómo llegó al final a tener un estilo propio, donde uno ve las imágenes de este hombre y las reconoce rápidamente, ¿no? El uso del color, la mirada que tiene. Y hay que entender que Cristóbal Lara es una persona que viene de fuera y que se enamora de una España de color, de una España de la fiesta, de la España de la piel, del sudor y de la sangre, ¿no? Esa es de la España de la que se enamora Cristóbal Lara, y esa es la forma en la que él lo fotografía, ¿no? Esa forma de fotografiar hizo que durante muchos años Cristóbal Lara estuviera un poco ninguneado por los sectores fotográficos, donde la estética dominante era la estética de Magnum, la estética de Life, una estética un poco más alejada, menos incisiva. Y eso hizo que, como he dicho antes, él durante muchos años no se reconociera y no encontrara un lugar, ¿no? Sin embargo, y eso lo cuenta en la entrevista, él decidió que tenía que apostar por su forma de ver y hacer la fotografía, porque tratar de hacer otra cosa era no hacerlo de una manera honesta y feliz, ¿no? Así que muchos años más tarde este hombre consiguió el Premio Nacional de Fotografía por el bellísimo trabajo que ha hecho de la España de los años 80, ¿no? Al final, si pensamos un poco, si reflexionamos sobre la fotografía que consumimos, y no hablo de la fotografía que podamos consumir en redes sociales, sino de la fotografía que aparece publicada en revistas, en medios, en exposiciones, en medios especializados fotográficos, no en redes sociales, insisto, veremos que al final la fotografía es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? De la visión que tenemos del mundo, de las inquietudes que nos asaltan, de las contradicciones que arrastramos. Todo eso es lo que vamos produciendo, porque al final esos elementos, que son los que nos preocupan, son los lugares donde nosotros ponemos la mirada al final. Por eso Diego Ibarra hace un trabajo sobre Ucrania, por eso Diego Barreiro hace un trabajo sobre el cuerpo y la transición de género. Por eso Pablo Piovano hace un trabajo sobre el impacto social de los pesticidas, porque son realidades que ahora mismo nos preocupan. Y en la medida en la que nos preocupan, esas realidades adquieren una acogida social. Porque uno puede hacer un trabajo fotográfico, pero ese trabajo fotográfico, si la sociedad como tal no lo asimila, no lo acepta, no lo difunde, no lo comparte, ese trabajo no queda en ningún sitio, ¿no? Aquellos trabajos que consiguen ser visualizados son aquellos que a nivel social cubren la necesidad de informarnos, de emocionarnos, nos hablan en definitiva de nuestras inquietudes, de nuestras problemáticas, ¿no? Una cuestión importante también en la fotografía, que en ocasiones podemos olvidar, es que la imagen la termina de completar el espectador. Esto es una frase muy manida, ¿no? Que se dice casi como un recurso frente a, es que no entiendo, bueno, la imagen es que la completa el espectador. No, vamos a detenernos un poco a qué significa esta afirmación. Esta afirmación lo que significa es que, tal y como se determinó en los estudios de la percepción visual, la mente del espectador no es una mente pasiva, ¿no? Sino que es una mente activa que trata de encontrar un significado en las imágenes. Y en ese sentido, al tratar de encontrar un significado en las imágenes, proyecta informaciones y emociones sobre las imágenes y construye muchas cosas a su alrededor, ¿no? Y eso os habrá ocurrido, que nosotros mostramos una imagen y de pronto esa imagen para una persona significa X y para otra persona significa Y. Y eso no es que la fotografía falle, y es que al final la lectura final de la imagen la produce un espectador. Y ese espectador se vincula de determinadas formas con la fotografía. Al final, lo verdaderamente importante de una imagen no es tanto lo que está siendo representado como los significados que genera en el espectador, como los significados que encontramos en esa imagen. Eso es realmente
lo importante. Y esa separación entre lo que estamos fotografiando y lo que significa para el espectador, lo que evoca para el espectador, esa distancia es la que en ocasiones nos parece insalvable, ¿no? La que no comprendemos. Cuando nosotros fotografiamos algo y entendemos que el significado y lo representado están unidos, pero vemos que de pronto para el espectador lo que para mí significa un recuerdo de infancia muy importante, para el espectador solo es un árbol sin ninguna importancia, porque hay una distancia entre lo representado y lo que significa para el espectador. Por eso, si analizamos esta imagen, esta fotografía de Santi Palacios gana el Premio Nacional de Fotoperiodismo y lo gana por la capacidad narrativa que tiene la fotografía. Si pensamos realmente en esta imagen, esta es una fotografía realmente sencilla, ¿no? De primero de escuela de fotografía, donde tenemos un contraluz con tres elementos, unas nubes, una luz. Sin embargo, esta imagen que retrata a un sujeto subido a una cámara de vigilancia durante un salto de valla en Melilla, es una imagen que tiene una capacidad de narrar y de evocar tan profunda, tan importante, que eso es lo que hace que nos quedemos atrapados en esa imagen. No lo que está siendo representado, porque lo que está siendo representado es algo que se ve en cuestión de segundos. Si nos quedamos atrapados en una imagen es por lo que esa imagen nos está evocando, ¿no? Ahí es donde de verdad encontramos la potencia de la imagen. Y la composición debe de ayudarnos a construir el significado de la imagen. La composición no es un conjunto de reglas donde yo tengo que amoldar mi fotografía, sino que la composición está al servicio del significado de la imagen, porque ese es el verdadero quid de la cuestión. Yo pienso que estoy trabajando desde lo técnico hacia el significado, cuando en realidad estoy trabajando desde el significado hacia lo técnico. Eso hace que la composición no sea realmente un conjunto de reglas estrictas, sino que la composición está al servicio de la intención de la imagen. Esta fotografía de Santi Palacios tiene el horizonte en el centro. ¿Cuántas veces os habrán dicho no coloques el horizonte en el centro? ¿Cuántas? Así. ¿Por qué? Porque supuestamente en la regla de los tercios tenemos que colocar la línea del horizonte en la línea de fuerza superior o la línea de fuerza inferior. Eso no es así. Eso es cogernos a una regla que puede hacer que funcione algunas imágenes. Utilizar la composición como un medio narrativo es colocar el horizonte en el centro, colocar a los sujetos en el centro ocultos debajo de esa ola para generar la sensación en el espectador de que los sujetos están a medio camino entre el cielo y el mar, que están a punto de caer arrollados por ese agua que está ascendiendo a punto de sepultarles. Eso es utilizar la composición con una intención narrativa y desde ahí es desde donde tenemos que trabajar la composición. Así que no sirven, siento decir que no sirven las chuletas compositivas, sino que lo que sirve es utilizar la composición con una intención. Quizás lo más difícil sea tener claro cuál es la intención que yo tengo a la hora de hacer la fotografía. Quizás esa sea la parte más compleja y que nos puede en ocasiones quitar el sueño, ¿no? Fijaros que en este salto de valla que también fotografía Santi Palacios coloca el centro de interés de mayor peso visual en la línea de fuerza de la izquierda con una direccionalidad marcada hacia la izquierda, cuando también en todos los consejos fotográficos que os puedan haber dado en blogs y demás, os habrán dicho, hay que dar más espacio hacia donde ocurre la acción, hacia donde mira el sujeto. Eso no siempre tiene que ser así, eso es simplemente una herramienta que me puede ayudar, pero yo lo que tengo que hacer es comprender cómo funciona la mirada dentro de la imagen y de esa manera utilizarlo para componer mejor la estructura de mi imagen en función de mi intención. ¿Vale? El hecho de que la fotografía al final la interpreta el espectador convierte esta relación entre el creador y el espectador en una relación subjetiva, ¿no? Donde al final el espectador, condicionado por su contexto histórico social, conocimiento del lenguaje visual, conocimiento de la realidad que está siendo fotografiado y vinculación personal con ese tipo de realidades, entenderá un mensaje u otro en las propias fotografías, convirtiendo la fotografía en una relación compleja, En ese sentido siempre insisto que la fotografía no es un lenguaje
sencillo y directo, tampoco unidireccional y unívoco, porque la fotografía es un lenguaje complejo, dialéctico, con distintos mensajes en su interior, y eso lo convierte en un lenguaje complejo. Al final, tenemos que diferenciar que ver y mirar son hechos radicalmente distintos, ¿no? Ver es un acto físico y mirar es lo que hacemos cuando miramos una imagen y cuando fotografiamos. Estamos mirando y estamos condicionados por todo nuestro bagaje social y el contexto histórico en el que trabajamos. Y eso lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en la evolución de Cartier-Bresson como fotógrafo, donde en sus fotografías del París de entreguerras hay un fotógrafo humanista que todavía tiene un halo de esperanza en la humanidad y que cree que todavía una salvación es posible, que es muy distinto del Cartier-Bresson de los años 70 y de los años 80, en los que ya hay un Cartier-Bresson muy crítico, con una mirada muy afilada, que pone los responsables en la economía y en el desarrollo del poder y que pone a unos sujetos vulnerables frente a estos elementos, ¿no? Eso es a entender cómo la mirada de un fotógrafo ha evolucionado a lo largo del tiempo, del contexto histórico, social y personal que al autor le ha tocado vivir, ¿no? En ese sentido, siempre invito a que cuando nos acercamos a la obra de un autor, lo hagamos, en primer lugar, contextualizando al mismo, ¿no? Entendiendo de dónde viene, qué es lo que hace, cuál es el contexto histórico y social en el que está trabajando, y eso hará que entendamos mejor por qué Winogrand fotografiaba de esta manera en las calles en los años 70, ¿no? Los años 70 eran tiempos muy convulsos, la etapa más dura de la Guerra Fría, la amenaza de la guerra nuclear frente a la Unión Soviética, y Winogrand además era una persona que sentía especialmente esa tensión social cuando fotografiaba, ¿no? Eso es algo que él cuenta en las entrevistas, ¿no? Que a él lo que le motivaba muchas veces a salir a la calle a hacer fotos era el miedo que sentía, ¿no? Que veía en los individuos y en los que él se podía reconocer, ¿no? Y el miedo, sobre todo a una guerra nuclear en esa época, hizo que muchas de las fotografías del desierto que Winogrand hizo tuvieran ese halo en el que parece que una bomba nuclear haya caído en ese desierto, ¿no? Eso es entender que nosotros no vemos la realidad, que nosotros miramos la realidad. Y desde ese lugar es en el que tenemos que trabajar, porque al final lo que la fotografía registra es simple y llanamente lo que nosotros miramos y cómo lo miramos, ¿no? Eso es lo que hace Larry Sultan cuando produce este trabajo tan bonito, Pictures from Home, que es un trabajo que os recomiendo que investiguéis, en el que fotografía la relación de sus padres cuando han entrado ya en esa edad de oro final, en la que supuestamente deberían de haber tenido una vida feliz y acomodada después de largos años de trabajo, y sin embargo Larry Sultan nos muestra a una pareja que con el paso del tiempo se ha alejado, que ella vive de una manera angustiada y que él vive de una manera prácticamente ausente en esa casa, ¿no? Y eso que nos está mostrando, al final, es cómo Larry Sultan está mirando esa realidad, ¿no? Porque además fue muy polémico este trabajo de Larry Sultan, ya que el padre, cuando vio el trabajo que realizó, se sintió absolutamente indignado por la mirada que había hecho sobre él, hasta el punto que lo demandó y estuvieron muchos años sin hablarse, ¿no? Lo que está haciendo Larry Sultan es un ejercicio de mirada. Es cómo veo yo la relación de mis padres y a partir de ese comprender la mirada, trabajar desde una intención en todo el proceso de creación. Si yo miro a mi padre ausente y yo miro a mi madre de una manera tímida, siempre un poco retraída, ¿cómo los voy a representar? Eso es intencionalidad, mirada e intencionalidad, comprender cómo miramos las cosas y a partir de ahí cargar de intención todo lo que hagamos, siguiendo esa manera de mirar que tenemos con la realidad. Una cosa importante que tenemos que recordar es que la conexión del espectador con la imagen es una conexión emocional, no es una conexión racional. Y en este sentido me encuentro muchas veces que
cuando hablamos de las fotografías nos vamos a supuestos muy, muy racionales, ¿no? Y no podemos olvidar que la primera conexión del espectador con la imagen es emocional. Claro, aquí juego con ventaja, ¿verdad? Aquí es fácil trabajar desde lo emocional. Pero no podemos olvidar que al final cuando alguien se queda mirando una imagen es porque hay una emoción en la que se reconoce y es una emoción en la que desea transitar, ver, investigar, vivir, ¿no? ¿Por qué vemos una película que nos hace llorar cuando tenemos necesidades de llorar? Porque a través de las imágenes también podemos transitar esas emociones que necesitamos vivir, que queremos vivir, en las que nos reconocemos. Bien, esos serían algunos de los elementos, hitos importantes de la fotografía que me gustaría que tuvierais en consideración a la hora de aproximaros a la fotografía, ¿no? Tratando de salirnos de una descripción puramente estructural de la imagen y puramente técnica hacia una parte narrativa y hacia una parte donde el espectador y el creador o la creadora de las imágenes están teniendo una comunicación visual donde la emoción y la subjetividad tienen y juegan papeles importantes dentro de esa ecuación, ¿no? Yo creo que esos son elementos que si a mí cuando yo empecé haciendo fotografía allí hace ya muchos años, en el siglo pasado, fijaros, alguien me hubiera dicho, me hubiera recomendado, en lugar de decirme, no, no, tú tienes que estudiar papeles fotográficos porque ya verás que con el papel fotográfico tu obra va a quedar mejor. Si alguien me hubiera dicho, no, no, tú mira, estudia cómo miras, comprende el lenguaje visual, antes que la herramienta, posiblemente me hubiera ahorrado algunos disgustos, ¿no? Hubiera podido llegar antes al lugar en el que estoy. Así que espero que esos primeros visiones de plano abierto de la fotografía os hayan aportado. Deciros que el PDF os lo mandaremos una vez terminemos la sesión, con lo cual podréis tener todas esas anotaciones y consejos para que luego podáis reflexionarlos, al igual que la grabación, ¿de acuerdo? Y os voy a desplegar algunos consejos para que podamos o podáis desarrollar vuestra mirada personal en la fotografía. Si yo fuera vuestro personal trainer y os diera una serie de ejercicios en los que deberíais de trabajar si queréis empezar o si queréis desarrollaros más dentro de la fotografía personal, la mirada de autor, la fotografía como expresión personal, estos son mis consejos y espero que os sirvan, ¿no? El primero de ellos es que no es posible llegar a hacer cosas interesantes si no estudiamos el lenguaje visual y lo estudiamos a fondo, ¿no? Nosotros trabajamos con el lenguaje visual, es nuestra materia prima, ¿no? Uno puede pensar que estamos trabajando con la realidad, pero no, no, no. Trabajamos con el lenguaje visual, que es nuestra materia prima, ¿no? Y es nuestra materia prima igual que la madera para un carpintero, igual que la piedra para un escultor, igual que los pigmentos para un pintor. Nosotros tenemos que conocer el medio, tenemos que conocer el lenguaje y tenemos que conocerlo en profundidad, ¿no? Debemos de saber lo que significa que una imagen se mueva a derecha, lo que significa que una mirada vaya de izquierda a derecha, el qué significa que esté a la izquierda un sujeto o que esté mirando hacia la izquierda un sujeto, son elementos clave que generan mensajes y significados en el espectador. Y si yo no los controlo, estoy perdiendo un montón de detalles que ayudarían a que mi mensaje fuera mejor dirigido, ¿no? Allí al final, para mí, la fotografía es un conjunto de detalles perfectamente equilibrados, donde el detalle de la mirada, el detalle de la luz, el detalle de la textura, la composición, el no sé qué, todo en un ejercicio de equilibrio genera un significado que el espectador extrae de ese montón de elementos que le estamos dando en muchas ocasiones, sin ni siquiera ser consciente. Cuando hacemos fotografía de manera intuitiva, sin conocimiento del lenguaje visual,
estamos generando también esas dinámicas de exploración, aunque no seamos conscientes, ¿no? No podemos escribir de manera inconsciente, no podemos narrar de manera inconsciente. Tenemos que ser conscientes del lenguaje visual que estamos manejando y Hola, buenas tardes. controlarlo, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir generar composiciones tan interesantes como las que trabaja David Alan Harvey, ¿no? Donde genera dinamismo, movimiento, etcétera, etcétera. Trabaja el color, es decir, maneja los elementos morfológicos con maestría y le permite, con imágenes con pocos elementos, generar un gran impacto visual en el espectador. Y eso es alguien que maneja muy bien el lenguaje visual, ¿no? Un libro que recomiendo siempre a aquellos que se aproximan por primera vez al lenguaje visual es La sintaxis de la imagen. La sintaxis de la imagen de Donis Adondis es el libro de referencia para aproximarnos al lenguaje visual, ya que es un texto didáctico que se escribe en los años 70, sí, mediados de los años 70, y que está pensado para escuelas de arte y diseño, escuelas de lenguaje visual. Y es la primera aproximación didáctica al lenguaje visual. Ahora estamos por una revisión de esa edición. Es un libro difícil, áspero, no es un libro sencillo, pero es un libro que con el tiempo vamos entendiendo cada vez más y mejor. Y es un libro que siempre conviene tener ahí en nuestra biblioteca fotográfica para poder volver a echar un vistazo, revisar, releer. Momento aburrido con el café. Otro libro también muy recomendado si queremos conocer en profundidad el lenguaje visual es Cómo se lee una fotografía, de Javier Marzal, que es un texto sociológico sobre la lectura de una imagen y la interpretación de una imagen. Que ahí es donde, como os he apuntado antes, radica la verdadera piedra de dificultad dentro de la fotografía. Entender cómo un espectador extrae un significado de la imagen, porque ahí es donde está la ecuación, no tanto en lo que está siendo representado, sino en qué significados extrae el espectador de esa imagen que está siendo representado. Y en ese sentido, este libro de Javier Marzal nos va a ayudar a comprender mejor. Es un libro, si el de la sintaxis de la imagen era duro, este ya es hardcore en grado extremo porque es un texto de carácter científico, sociológico, donde empieza haciendo una revisión de los distintos modos de aproximación a la imagen y una segunda parte en la que él pone sobre la mesa su especial aproximación a la fotografía, ¿no? Y propone un método de aproximación a la imagen. Una cuestión importante que debéis hacer y que eso os debe de acompañar siempre es analizar autores y trabajos fotográficos. No sirve de nada ver imágenes sueltas. Eso ya es un momento que nos puede ayudar al principio cuando queremos manejar la técnica, pero que una vez que queremos desarrollarnos en el lenguaje necesitamos avanzar e ir a estudiar en profundidad conjuntos de imágenes. Y en ese sentido, estudiar autores y trabajos fotográficos nos va a dar un gran aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo mucho analizar el trabajo de Weatherman, de Eugenia Arbugaeva, que es un trabajo maravilloso en el que documenta la realidad de un sujeto que vive aislado durante durante 6 meses al año en una estación meteorológica en el norte de Siberia, ¿no? Y Eugenia Arbugaeva hace un trabajo documental para National Geographic maravilloso, exquisito, en el que en apenas 15 imágenes cuenta la historia de este sujeto y sus vicisitudes personales. Me parece un trabajo delicioso en el que uno puede aprender, en primer lugar, la propia técnica fotográfica, el uso de la luz, el uso de la composición, el encuadre, los elementos que utiliza para contar la historia, pero es que luego además podemos aprender cómo construye una narración fotográfica una imagen al lado de la otra, cómo va desvelando la historia, qué nexos de unión hay entre las fotografías, terminando de entender un poco cómo se comporta la imagen en su conjunto. Y eso es a lo que nos lleva el trabajar o el estudiar autores bajo trabajos y proyectos fotográficos, ¿no? Ya que cuando analizamos simplemente una imagen suelta, lo único que estamos obteniendo es una pequeña fracción de una narración, ¿no? Es como querer aprender a contar una novela
tratando de leer nada más que frases sueltas de las novelas, ¿no? Eso no tiene sentido, no puedo entenderlo, necesito leer la novela, ¿no? Y la novela, nuestra novela fotográfica, es el proyecto o el trabajo fotográfico. Y en ese sentido necesitamos leer el conjunto de imágenes, ¿no? Este trabajo tiene un ejemplo clásico de desarrollo de la historia, ¿no? En el que podemos ver cómo la fotógrafa utiliza una estructura narrativa de introducción, nudo y desenlace. En mis clases de Desarrolla tu mirada, en la parte de edición y narrativa, hablamos de estructuras narrativas y analizamos a lo largo del curso distintas estructuras narrativas que podemos oler, testear en los trabajos. Y la estructura de introducción, nudo, desenlace es una estructura que podemos reconocer en el cine, en el teatro, en la literatura y que se da, por supuesto, también en la fotografía, donde nos muestra, en primer lugar, en primera instancia, nos muestra el lugar, un lugar aislado. Primero nos muestra, la primera imagen es esta, es una mirada de interior hacia afuera, donde nos muestra que hay un sujeto que permanece mucho tiempo en un interior frente a un lugar que parece vasto, ¿no? Y lleno de agua. A continuación, la siguiente imagen nos muestra el exterior de esa escena. Nos dice, este es el lugar y ya nos introduce al sujeto. Este es el sujeto. La pregunta clásica es, este es el lugar y ¿quién es el sujeto? ¿Y el sujeto qué hace? Ah, pues se dedica a trabajar en una estación meteorológica. Ah, mira, pues si tenías alguna duda, te estoy contando que se dedica a trabajar en una estación meteorológica. ¿Y cuál es el conflicto de la historia? El conflicto de la historia es la soledad y el aislamiento que este sujeto siente y vive. Introducción, nudo y desenlace. Esa estructura tan sencilla es la estructura que emplea Eugenia Arbugaeva a la hora de contar y de articular la historia de este hombre, siguiendo una estructura narrativa de introducción, nudo, desenlace. Si yo solamente me fijo en las imágenes de manera individual, pues tendré un aprendizaje X. Pero si yo estudio el conjunto de imágenes y trato de encontrar las relaciones, la narrativa, cómo ha ido desplegando la historia, seguro que encontraré mayores aprendizajes. Y eso nos invita a que no solo analicemos autores y trabajos de otros, sino que empecemos a trabajar nuestras series y proyectos fotográficos. Realmente la serie y el proyecto fotográfico es una auténtica escuela de fotografía donde uno puede aprender mucho de la fotografía, ¿no? Si yo simplemente trabajo para encontrar fotos sueltas, pues posiblemente todas las imágenes sean éxitos, porque aquellas imágenes que yo seleccione son imágenes que han funcionado, pero funcionan de manera individual, ¿no? Y me da un aprendizaje muy limitado. Sin embargo, si yo tengo que conseguir un conjunto de imágenes y tengo que contar una historia o defender una idea a través de esa secuencia de imágenes, me voy a encontrar que tengo un campo de juego delimitado donde tengo que tratar de conseguir unos objetivos y que necesito de mi pericia y de mi intelecto y de mi conocimiento del lenguaje para poder resolver ese juego, que es lo que realmente propone al final un proyecto fotográfico. Es un juego. Es un juego que se plantea el autor en el que quiere contar algo a través de una secuencia de imágenes a un espectador, ¿no? Y esa es la manera en la que os invito que os aproximéis al proyecto fotográfico. Para hacer un proyecto fotográfico no tenemos que irnos a la India, no tenemos que vivir realidades súper duras, violentas, sino que podemos construir proyectos fotográficos en nuestro entorno conocido. Podemos y debemos construir proyectos fotográficos de lo que nos queda cerca al final, ¿no? Porque eso va a permitir que nosotros trabajemos de una forma cómoda en un lugar que conocemos y seamos capaces de desarrollar ideas de mayor profundidad y de mayor calado que no si simplemente pasaba por ahí y tomé algunas fotos, ¿no? Un par de ejemplos de trabajos. Por ejemplo, Escola de Pastors, de Joan Albado, que es un proyecto con el que gana el premio FNAC de fotografía y en el que él durante 3 años está fotografiando una pequeña escuela de pastores que se da en las montañas de, creo que es Barcelona, y con ese trabajo modesto en origen consigue realizar un gran trabajo fotográfico y que él realiza porque es una realidad que conoce,
que tiene cerca, que puede desplazarse en coche los fines de semana y que además es una realidad a la cual él se siente vinculado, ¿no? O el trabajo de David Salcedo, 8 puntas, que es un trabajo fotográfico hecho en Plaza Cataluña. Todo el conjunto de imágenes está realizado nada más que en esa plaza, de manera que no hace falta ni siquiera que nos vayamos a recorrer mucho tiempo, sino que en una plaza, en la plaza más próxima, nosotros podemos desarrollar un proyecto fotográfico. Algunos proyectos fotográficos que han desarrollado alumnos o gente a la que he acompañado, yo llevo, como os decía, más de 12 años dedicándome a la docencia, acompañando a proyectos y autores en el desarrollo de su fotografía y sus proyectos fotográficos. Carolina Diego es una de ellas, y ella realiza proyectos de corte personal, autobiográfico, que publica y exhibe y que en la actualidad va a publicar, no puedo desvelar, su último trabajo en una editorial y con un gran premio, así que muy contento de haber acompañado a Carolina Diego en un proyecto que es un proyecto que, como os decía, ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y en el que he podido acompañar. Y que es un proyecto que en todos los casos parte de realidades autobiográficas. En Eritrosina, por ejemplo, nos cuenta la realidad de su familia, que se dedicaba a la venta de algodón dulce en las ferias, y cómo esa realidad del algodón es una realidad que ha impregnado su propia realidad. En definitiva, un trabajo de carácter autobiográfico. Uy, espera, teníamos este PowerPoint abierto, ¿no? No sé por qué me he ido aquí, disculpadme. Como os decía, un proyecto de carácter autobiográfico que ahora va a publicar, que va a exhibir, con la cual ha ganado premios y sigue ganando premios. O María Moldes, que también ha estudiado conmigo aquí cursos de autor, que ganó la primera beca de la Escuela Mixtos y que ha desarrollado un proyecto en Benidorm que Apple y otras empresas han utilizado dentro de sus imágenes, ¿no? Trabajar bajo series y proyectos nos obliga necesariamente a dedicarle tiempo y esfuerzo. Y esto, lamento deciros que no es posible mejorar y avanzar en las cosas si no le dedicamos un mínimo de tiempo y un mínimo de esfuerzo, ¿no? Y eso implica no solo ir a clase, sino vivir y trabajar, hacer proyectos, visitar exposiciones, habitar el lenguaje visual y poco a poco ir ampliando nuestra relación con la fotografía. En la medida que le vayamos dedicando más tiempo y más esfuerzo, las cosas van a ir mejorando de una manera más rápida, ¿no? Y si nosotros pensamos en los proyectos que han realizado aquellos autores y autoras que nos parecen interesantes, pues veremos que detrás hay mucho tiempo de trabajo dedicado, ¿no? En The Menonitas de Larry Towell hay 8 años de trabajo detrás de este proyecto documental que gana el Leica Oscar Barnack y se publica en un libro como en formato libro en Faidón, y que es un libro que arrasa y que consigue grandes éxitos. Al final, detrás de ello hay no solo 8 años de trabajo en un proyecto fotográfico, sino 15 años más de desarrollo como fotógrafo documental en blanco y negro, ¿no? Al final necesitamos dedicarle tiempo a las ideas, dedicarle tiempo y esfuerzo a los proyectos para que lleguen a lugares interesantes, ¿no? Sleeping by the Mississippi, otro trabajo referencial que nos gusta mucho, ¿verdad? A los que nos gusta la fotografía documental, pues detrás de ese proyecto hay 7 años de trabajo, de recorrer insistentemente el Mississippi, tratando de encontrar la imagen perfecta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tiempo, esfuerzo y compromiso es lo que, si no tenemos, no conseguiremos culminar, ¿no? No conseguiremos finalizar. En mi libro de Los hijos del ciervo, al final hay condensados 7 años de trabajo, de esfuerzo y de compromiso en un proyecto y de una cabezonería en conseguir terminar, ¿no? Si yo no le dedico ese tiempo, si yo no le empujo realmente el proyecto se queda en un conjunto de fotos que se quedan en mi archivo fotográfico personal y que no llegan a ningún lugar, ¿no? Otra cosa importante que debéis hacer es analizar vuestro trabajo en profundidad. Y eso es algo que me doy cuenta que la gente que estudia conmigo en ocasiones no hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver las fotografías que has hecho durante una sesión, ¿no? Y no solo a las imágenes que has seleccionado, sino al conjunto, no solo las seleccionadas, ¿no? No puedes decir,
Bueno, pues ya selecciono estas 10 y ya, ya lo hago, ya he visto las 10 imágenes. No. Analizar nuestro trabajo es sentarnos frente a la hoja de contactos, entender qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, por qué funcionan las imágenes que funcionan, por qué no funcionan aquellas imágenes que no funcionan, y empezar a hacer análisis comparativos que nos permita comprender mejor, ¿no? Eso es una herramienta imprescindible que luego os va a ayudar a poder editar mejor un trabajo, a saber seleccionar cuáles las mejores imágenes de una secuencia fotográfica y, en definitiva, os va a permitir tener una mejor comprensión del conjunto de imágenes y trabajar con un conjunto de imágenes, ¿no? Sentarnos a ver las imágenes, a seleccionarlas, a comprenderlas, a analizarlas, nos va a dar muchas herramientas, ¿no? Y hoy en día hacemos mucha foto, en ocasiones ni la miramos, y cuando la miramos cogemos 4 o 5 imágenes y las pasamos a la carpeta y ya nos olvidamos de tratar de comprender nada más, ¿no? Y ahí es donde yo os pido que os paréis frente a las imágenes que habéis seleccionado, analicéis las que no funcionan, analicéis las que funcionan por qué, y eso os va a dar aprendizajes, ¿no? Una cuestión importante, en definitiva y al final, es que si yo he querido venir aquí, pues necesito también jugar el partido, porque jugar el partido nos va a permitir aprender y avanzar, ¿no? Y jugar el partido es asistir a festivales de fotografía, asistir a conferencias, a charlas, rodearme de fotógrafos, participar también en convocatorias de festivales de fotografía, algo que suele obligar a hacer a la gente que estudia conmigo proyecto o que está desarrollando conmigo proyecto es presentaros a festivales de fotografía y a convocatorias abiertas de festivales de fotografía, porque eso os va a permitir comprender mejor vuestro proyecto fotográfico y os va a permitir ir testeando qué es lo que estáis haciendo, si lo que estáis haciendo está bien, tiene sentido o no tiene sentido. Si yo me quedo en hacer las fotografías, enseñarlo en mi círculo habitual fotográfico, voy a tener un nivel de input y de aprendizaje muy corto, muy próximo, que además siempre está viciado por determinadas dinámicas. Eso es algo que os recomiendo romper. Si realmente queréis desarrollaros dentro de la fotografía como autor fotográfico, tenemos que tratar de mostrar nuestro trabajo para recibir feedback, no con el ánimo de alimentar el ego, sino con el ánimo de tener más miradas sobre mi trabajo, sobre mis fotografías, que me permitan comprender mejor qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer y en ese sentido avanzar y mejorar. En ese sentido vemos que España tiene una enorme cantidad de festivales de fotografía. Es cierto que tuvo un boom, que podríamos decir, hace entre 5 y 10 años, y a partir de ahí estamos viviendo un periodo de compresión, también un periodo de recesión económica, y la cultura, desgraciadamente, es una de las primeras afectadas, y estamos viviendo como muchos de los festivales de fotografía están cayendo, otros se mantienen, otros aparecen nuevos, pero en definitiva hay una escena fotográfica viva en España y una escena que nos permite presentarnos a muchas convocatorias, tratar de asistir a visionados de portfolios, tratar de obtener becas y subvenciones para producción de proyectos, etcétera, etcétera, que, insisto, sobre todo nos va a servir como lugar de aprendizaje. Y eso nos va a permitir también rodearnos de otros fotógrafos, ¿verdad? Porque ¿cuántos de vosotros habéis sentido la soledad, ¿no? Esa soledad que tiene el corredor de fondo, que sabe que está en una carrera, que delante hay gente, que detrás hay gente, que posiblemente a los lados haya gente, pero que estamos aquí solos todo el rato tratando de hacer fotografía y todo el rato tratando de conseguir llevar a puerto nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras propias fotografías. Tratando de comprender un lenguaje y un medio complejo, ¿no? Pues posiblemente si estoy rodeado de una comunidad fotográfica, eso que trato de comprender lo comprenda con mayor celeridad, ¿no? Porque tendré una mayor relación, inputs, feedback, y eso me permitirá crecer, ¿no? Y también lo que muchas veces hemos oído los fotógrafos, ¿no? De la soledad del encuadre que habla
Cristina García Rodero, se rompe gracias a esa comunidad fotográfica que podemos crear, ¿no? Y que a eso os invito a que indaguéis en la escena fotográfica próxima a vosotros, los clubes de fotografía, los festivales de fotografía, en qué medida os podéis rodear de fotógrafos y de fotógrafas que os permitan compartir experiencia y conocimiento, que en definitiva eso es lo que podemos hacer en una comunidad fotográfica. Y voy a cerrar esta ronda de recomendaciones con una frase de Alex Webb que nos dice: haz fotos porque te encante hacerlas, porque simplemente necesitas hacerlas, porque tu recompensa principal sea el proceso de hacer fotografías. Eso realmente es quizás la mejor recomendación que nos pueden dar a la hora de hacer fotografía. Hacemos o debemos de hacer fotografías porque nos encanta hacer fotografía, porque la recompensa de estar haciendo la fotografía ya es lo importante, ya es lo suficientemente importante. Y luego todo lo que venga detrás, pues es algo que vendrá añadido, que podrá ser. Pero de momento, cuando yo he hecho la foto, si he vivido el proceso como debo de vivirlo, es algo que ya me habré llevado, ¿no? Ese es una de las grandes lecciones y aprendizajes que nos trae Alex Webb, ¿no? Y que os invito a que tratemos de poner en conciencia cuando estamos haciendo fotografía, ¿no? Es que muchas veces, y eso me ocurre, nos sentimos juzgados al mostrar nuestras fotografías, creemos o podemos creer que hacemos fotografía porque la gente quiere ver determinadas fotografías o quiere ver determinadas cosas, cuando necesitamos poner el foco de atención en nosotros y entender que el proceso de creación fotográfica es un proceso de creación personal donde tengo que mirar un poco hacia adentro y hacer la fotografía que yo necesito hacer y que yo quiero hacer. Y vivir la fotografía desde esa experiencia que me permite la imagen, la fotografía y la relación con lo que estoy fotografiando. Y si trabajamos desde ese lugar, todo lo que podremos hacer será maravilloso, ¿no? Porque ya solo el hecho de hacer fotografía será una experiencia positiva, bonita y transformadora, ¿no? Y ese es el lugar desde el que, si queremos realmente mantener en el tiempo la constancia y la perseverancia, debemos de trabajar. Y eso os lo digo desde la experiencia de quien ha visto 12 años consecutivos de generaciones de fotógrafos y he comprendido que aquellos que viven la fotografía desde la satisfacción de la experiencia son aquellos que son capaces de mantener la tensión creativa durante muchos años y por lo tanto de llegar a un lugar interesante. Aquellos que lo vivimos o lo podemos vivir desde el me siento juzgado, me siento totalmente constreñido, etcétera, etcétera, o me siento obligado a hacer determinada fotografía, es alguien que a la larga va a terminar dejando de hacer fotografía, ¿no? Y eso nos habla de la importancia que el aspecto personal y nuestra mirada personal tiene en la fotografía. No sé si eso resuena, no resuena, alguna de esas ideas que os lanzo de sentirnos en ocasiones juzgados o minusvalorados por nuestra fotografía, nos da miedo, nos da vergüenza mostrar la fotografía porque claro, es que yo en realidad no hago buena fotografía, todo eso pesa mucho sobre nosotros, ¿no? Y eso es algo que de verdad os invito a que nos quitemos, ¿no? Nos quitemos esas capas de peso y de responsabilidad a la hora de hacer fotografía y que vivamos el proceso como un proceso de construcción personal de la imagen y un proceso mucho más enriquecedor para nosotros en su conjunto, ¿no? José Luis, ¿Estamos bien hasta aquí? José Luis, ¿Seguimos en el barco? José Luis, Sí. digo que perdona que me tengo que ausentar. Ah, Como Iñaki. como siempre ha sido un placer. No te preocupes, porque luego te Y a tus pasaré compañeros y la compañeras grabación. un saludo. Vale. Un Que luego te placer. pasaré la grabación. Me alegro mucho de haberte visto en esta sesión. Yo también. Venga, nos veremos pronto. Vale, agur, Venga, compa. agur. Adiós. Bueno, como veis, compartimos muchos caminos y con muchos de vosotros he transitado en ocasiones talleres y experiencias y siempre es un placer volvernos a
a encontrar. Bien, pues voy a hablaros un poco de una bibliografía recomendada, recomendaros algunos lugares y sitios que podéis visitar para ampliar esta mirada de la fotografía. Algunos ya los he comentado a lo largo del curso, los tendréis en el PDF que os pasaré tras la grabación, como la sintaxis de la imagen, cómo se lee una fotografía. Otro libro de composición que nos puede ayudar a comprender un poco mejor cómo funciona la estructura interna de una imagen, que a mí me parece muy acertado, es El ojo del fotógrafo de Michael Freeman, y no en vano es una edición que se agota constantemente, porque es un libro sencillo, directo, que explica gráficamente muy bien elementos importantes dentro de la composición y del lenguaje visual. Y luego un libro que a mí me gusta especialmente porque es un deleite leerlo y releerlo, es Mirar de Meyerowitz. No sé si este libro lo conocíais, alguno de vosotros lo tiene. Bueno, es un libro que podéis comprar, creo que son 20 euros, si no ha subido el precio del papel. Y que lo que hace Meyerowitz es, a través de imágenes y texto, va explicando un poco la mirada y la intención que se oculta detrás de las fotografías. Y lo hace desde unos textos muy conversacionales, muy fáciles de leer, pero muy poéticos a su vez, ¿no? Con lo cual es un libro muy fácil de leer, muy ameno, con imágenes bellísimas y con reflexiones que nos permiten quedarnos absortos en las propias imágenes durante un tiempo, con lo cual es un deleite de libro que os recomiendo, ¿no? Igual que es un deleite este libro de Carmen Dalmau, que es profesora también colaboradora en nuestra escuela, en la Escuela Mixtos, y que es un libro titulado Elogio de la mirada en torno a la fotografía y que publica con la editorial Clavo Ardiendo, que es un libro que habla de el lenguaje visual y de la mirada de una manera transversal y une pintura, arquitectura, escultura, fotografía, intencionalidad, mirada autoral. Un libro también muy bien escrito por Carmen Dalmau, que es una persona deliciosa, lleva muchísimos años dedicándose a la docencia y ha trabajado en EFTI muchos años. Y este libro es también uno de esos imprescindibles que lo podéis comprar directamente en la página web de Clavo Ardiendo. Otro libro quizás un poco más complejo, que es Modos de ver de John Berger. Este seguro que os suena más, ¿verdad? Alguno de vosotros habrá oído hablar. Yo también lo he comentado también en muchas de mis clases. Modos de ver de John Berger es un libro que está escrito por un autor que tiene una mirada muy desde la economía y desde lo social del arte, ¿no? John Berger es marxista y tiene una mirada muy social de la expresión del arte y consigue hacernos una mirada del lenguaje fotográfico desde su perspectiva social, ¿no? Y cómo esos modos de ver, esas formas en las que tenemos de percibir la sociedad, pues la encontramos representada en la pintura, en el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo afecta nuestra forma de ser y nuestra sociedad en eso que estamos viendo. Así que es un libro, en ocasiones puede ser un poco áspero de lectura, pero me parece que es un libro que gana con el tiempo. A medida que lo vayáis leyendo vais comprendiendo más. Y he de decir, aunque en ocasiones me arrepiento de decirlo, que hay una versión de serie de televisión, por si lo queréis ver. En YouTube lo encontraréis. Es una serie este libro se transformó en una serie de televisión para la BBC, finales de los años 70 creo, y lo tenéis colgado íntegro en YouTube en versión original subtitulado en español. Y ahí podéis, bueno, pues mediante esos 6 capítulos de media hora que duran, comprender un poco mejor cómo el lenguaje visual es una herramienta muy poderosa dentro de nuestra sociedad. Si por favor estáis buscando libros o queréis comprar estos libros, acordaros de buscarlos en vuestra librería de barrio. No necesitamos comprarlo en Amazon
porque son ediciones y libros que son fácilmente accesibles. Así que apoyemos también la cultura de barrio y la cultura local, y antes de comprar en Amazon, por favor, preguntad en la librería de barrio que seguro que os lo pueden traer, ¿vale? Algunas webs y lugares recomendados para que tengáis en vuestras pestañas de favoritos como lugares habituales a los que visitar fotográficamente. Evidentemente en este listado no está Instagram, porque todos sabemos, los que estamos aquí, que Instagram no es el lugar para aprender fotografía, es el lugar para compartir fotografía. Para aprender fotografía tenemos muchos sitios, ¿no? Antes he hablado de Clavo Ardiendo. Clavo Ardiendo es un magazine fotográfico que lleva ya muchos años manteniendo Roberto Villalón, en el que colaboran distintos autores, Carmen Dalmau, Rubén Bermúdez y algunos otros, y que en Clavo Ardiendo podemos tener un mapa de la realidad de la fotografía aquí en España, que nos va a permitir hacernos una idea de autores, trabajos, y también hay textos de reflexión, sobre todo escritos por Carmen Dalmau y algunos de sus colaboradores, y ahí vamos a entender un poco mejor el lenguaje visual y el lenguaje fotográfico. Luego, la archiconocida, esta no creo que os lo tenga que presentar yo, porque eso sería algo problemático. La archiconocida Óscar en Fotos, que dirige Óscar Colorado, es la web de referencia si queremos aprender fotografía clásica y lenguaje visual también, porque tiene muchos artículos dedicados a la semiótica del lenguaje. Y es que Óscar en Fotos es profesor de la Universidad de México de fotografía, es una persona que lleva muchísimos años en la docencia y que lleva también muchos años gestionando este blog de Óscar en Fotos. Creo que prácticamente cuando yo empecé con la escuela, él acababa de abrir el canal y yo ya hablaba de este canal hace 12, 14 años, cuando empezó a colgar sus primeros artículos y sus primeras galerías fotográficas. Tiene un canal de YouTube muy interesante al que os invito a que os suscribáis, donde analiza autores, habla de libros, habla de corrientes fotográficas. Tiene un gran conocimiento del lenguaje y un gran conocimiento de la historia de la fotografía, especialmente de la fotografía de América Latina, cosa que a mí me gusta mucho porque me permite enriquecer mi base de autores a la hora de trabajar, ¿no? Y tratar de ofrecer una mirada de autores que me permita tener un arco amplio de trabajos referenciales, ¿no? Otro sitio muy interesante para que visitéis es la página del premio Leica Oscar Barnack, especialmente aquellos que os interesa la fotografía de corte documental, ¿no? Y es que Leica concede unos premios anuales, que es el Leica Oscar Barnack, que es un premio de referencias como el Pulitzer dentro de la fotografía documental, en el que en su página podéis encontrar los ganadores y finalistas de las últimas 10 ediciones y todos los ganadores del resto de ediciones. Creo que es un premio que se otorga desde los años 40 o una cosa así, y hay una cantidad enorme de trabajos premiados, y ahí, en esta página, podéis encontrar una enorme cantidad de trabajos documentales que además son garantía de calidad, porque el premio Leica Oscar Barnack, como os decía, es un premio de mucha importancia dentro de la fotografía documental, y tiene una web exquisitamente desarrollada donde podéis entrar al autor, ver las imágenes. Hay una selección de 20 fotografías de cada trabajo y ahí podéis indagar y empezar a buscar proyectos fotográficos que os ayuden a analizar el conjunto, ver cómo funciona la imagen individual, etcétera, etcétera. Otra página también de referencia importante es la de Lens Culture, que es una página que nace como un magazine digital en el que prácticamente es una radiografía de lo que se está haciendo interesante, sobre todo a nivel europeo, y está dividido en disciplinas como fotografía de calle, blanco y negro, reportaje, storytelling, etcétera, etcétera, de manera que podemos ir a ver las galerías y podemos ir a ver las galerías de esas temáticas que a nosotros nos interesan y encontrarnos con autores y trabajos fotográficos que están relacionados con esas temáticas y con esas ideas, ¿no?
Otro lugar donde también podemos aprender muchos proyectos y muchos autores que está en constante revisión y permanente carga de información es el Patio del Diablo, dirigido por Sergio Castañeira, quien es también un maravilloso fotógrafo que acaba de publicar su libro Limbo. Trabajo, me parece que va a ser muy difícil que haya otro fotolibro mejor en España este año, para mí, sinceramente, que el que ha publicado Sergio Castañeira. Y Sergio Castañera dirige este blog, El Patio del Diablo, que es un blog que tiene un perfil en Instagram y que quizás el perfil de Instagram se mueve más ágil, donde va colgando trabajos y autores que a él le considera interesantes, ¿no? Y hay desde clásicos a contemporáneos y hay una mirada muy amplia y sobre todo muy basado en una fotografía moderna, en una fotografía que en ocasiones es rompedora, que plantea nuevas miradas y sobre todo de un curioso de la fotografía como es Sergio Castañeira. Otro lugar donde podéis encontrar trabajos y autores es la página web de Fiebre Photobook. Fiebre Photobook es un festival de fotolibros que ahora se celebra en junio en Madrid y que tiene un enorme catálogo de fotolibros con más de 1000 referencias en su catálogo, donde podéis ver fotolibros de autores en esa biblioteca digital y que os invito a que apoyéis porque podéis ser socios de Fiebre Photobook y apoyar como colaboradores que la actividad de este colectivo siga realizándose, ¿no? Yo creo que es muy importante que hayan este tipo de iniciativas donde los autores y los fotógrafos podamos encontrar un lugar donde buscar trabajos referenciales y Fiebre Photobook podría ser uno de esos sitios y una garantía de que tienen muy buen gusto a la hora de elegir su catálogo es que mi libro está en ese catálogo, ¿no? También está en el del Patio del Diablo y en Lens Culture, y no es porque elija esos sitios para mostrar. Pero bueno, ahí podéis ver, si tenéis curiosidad en ver mi trabajo y ver un poco más en detalle el trabajo de los Hijos del Ciervo, ahí en la página de Fiebre Photobook tenéis un vídeo íntegro del libro donde podéis ver el libro cómo funciona, ¿no? Otro sitio para aprender fotografía es el también muy conocido blog de Cartier-Bresson no es un reloj de Leire Chazarra, donde hay un montón de vídeos de análisis de autores y fotolibros y ahí podéis aprender muchísimo sobre autores y trabajos fotográficos. En este blog que dirige una periodista, ya que ella trabaja realmente o trabaja para Euskal Telebista, es periodista y se le nota en la forma de comunicar y en la forma de trabajar, en un método muy profesional, muy bien hecho y una gran amante de la fotografía y conocedora de la fotografía. Un sitio muy ameno para descubrir libros de fotografía y es uno de esos lugares que cuando yo estoy así un poco aburrido me bicheo en el móvil y empiezo a ver algunos de esos vídeos y de esos libros. Y Leire Chazarra tiene ahora un proyecto que ha iniciado con una compañera y se titula El espejo de Vivian y Francesca, donde ya hay un formato de entrevistas de colaboradores. Ahí podéis encontrar entrevistas a José Manuel Navia, a Joan Foncuberta y a Sergio Castañeira, a otros autores que podéis encontrar, ¿no? Y que podéis disfrutar y aprender, ¿no? En el PDF que os mandaremos después de la sesión de hoy, que espero que os esté sirviendo, tenéis un listado de lugares donde encontrar trabajos fotográficos actuales. Lamentablemente no hay un lugar centralizado, ¿no? Esa es una cosa que los alumnos siempre me preguntan, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar un trabajo sobre transición de género, por ejemplo? Le digo, bueno, pues esto es una jungla donde uno tiene distintos pozos donde mirar, ¿no? Entonces me voy al pozo del Patio del Diablo, busco, me voy al pozo de American Suburb, busco, voy a Bar Magazine, busco y voy buscando en distintos nidos o nichos donde se almacenan proyectos y trabajos fotográficos actuales, ¿no? Ahí hay sitios como os decía, el Patio del Diablo, American Suburb, Bar Magazine, Josef Chudelka, Photoroom también es un sitio muy interesante, BGP Online, hay muchos sitios donde podéis tener ahí un lugar para aprender y encontrar grandes trabajos fotográficos, ¿no?
O sea que por lugares no será, ¿de acuerdo? Y si hay, queréis encontrar un lugar o queréis que os acompañemos en ese camino, no me salía la expresión, en mixtos también podéis encontrar actividades que os puedan ayudar en vuestro camino, ¿no? Quizás la más dirigida a aquellos que os queréis desarrollar, que queréis profundizar en el conocimiento del lenguaje visual y que queréis utilizar el lenguaje visual de una manera intencionada para desarrollaros como fotógrafos y fotógrafas, es el curso de Desarrolla tu mirada, que es un curso que ya llevo muchos años trabajando con una edición ya muy cuidada en los materiales didácticos, en la didáctica y en los materiales, en definitiva, que empleo a lo largo del curso, y que es un curso que está ya muy pulido y muy trabajado. En esta edición se realiza los miércoles a partir del 16 de octubre. El curso de Desarrollo tu mirada es un curso donde trabajo con un grupo reducido. Me gusta trabajar con grupos reducidos porque necesito que haya feedback, que haya diálogo, que haya debate dentro de las clases. Los que habéis estudiado conmigo sabéis perfectamente que esa es una dinámica imprescindible dentro de mis cursos, ¿no? Y por eso me gusta trabajar grupos reducidos, porque eso permite que la gente participe, que haya debate y que en definitiva haya también un mayor aprendizaje de la fotografía gracias a esa reflexión, a ese debate, a esa confrontación, ¿no? Es en formato online, las clases son en directo. Desde el primer día tenéis acceso a los materiales que componen el curso, así como a las grabaciones que vayamos haciendo, y las tenéis disponibles para que las podáis consultar desde el primer día. Y sobre todo para mí muy importante es que llevo muchos años trabajando dinámicas de participación, ejercicios que sé que os van a ayudar a comprender mejor. Son ejercicios que llevo muy trabajados, muy testeados y que a los que realmente le he dedicado tiempo y esfuerzo, porque el ejercicio, el trabajo, es una manera de adquirir conocimiento que os va a ayudar, ¿no? Y en ese sentido he trabajado tanto los materiales didácticos como los ejercicios y la corrección de ejercicios. Me molesta mucho, y eso es algo personal, ¿no? Me molesta mucho perder el tiempo y hacer perder el tiempo a los demás, y me molesta mucho cuando voy a cursos donde se ponen ejercicios simplemente con la idea de poner ejercicios, ¿no? Como si eso fuera simplemente suficiente, ¿no? Yo creo que si os pido que hagáis un ejercicio, os pido que dediquéis un tiempo y un esfuerzo a trabajar una idea que sé que os va a ayudar, y en ese sentido las dinámicas y los ejercicios están muy elaborados, ¿no? Este curso tiene un encuentro anual a final de año, en junio, en Alicante, que es un encuentro de los cursos de mirada y proyectos, un encuentro presencial, voluntario para todos aquellos que podáis. Allí vienen en ocasiones de otros países, vienen a estos encuentros, ¿verdad, Vicente? Allí estuvo Carlos de México, el compañero con el que compartimos proyectos, y que es un encuentro muy bonito donde compartimos los proyectos que hemos realizado a lo largo del año, exponemos, hacemos ejercicios o hacemos un poco de lúdica fotográfica. En definitiva, al final, entrar en el curso de Desarrolla tu mirada no es solo asistir a un curso, no es solo tener un aprendizaje personalizado, individualizado, es formar parte de una comunidad fotográfica en la que realizamos muchas actividades como salidas, encuentros, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un curso que va destinado a todos aquellos que os interese ampliar vuestro conocimiento del lenguaje fotográfico con independencia del nivel en el que estéis. Está pensado tanto para gente que empieza a hacer fotografía como para gente que ya lleva una trayectoria, porque en mis cursos y sobre todo en el curso de Desarrolla tu mirada le doy una vuelta radical a la forma en la que entendéis la fotografía, y en ese sentido aquellos que ya llevan un tiempo haciendo fotografía de pronto se reencuentran con la imagen desde otro lugar al que los invito a entrar, ¿no? Y en ese sentido, a lo largo del curso, en esas sesiones semanales, vamos a hablar de lenguaje fotográfico, vamos a hablar de edición, cómo articular una secuencia de imágenes, del significado de una imagen, que para mí ahí radica uno de los grandes pilares de la fotografía, en el significado de la imagen y en la intencionalidad
que hay y que se deriva de la mirada, ¿no? Hablaremos de historia de la fotografía, sobre todo de la fotografía actual, y hablaremos de autores, proyectos fotográficos actuales, hablaremos y analizaremos. Analizaréis en muchos de los casos también vosotros vuestros propios autores y vuestros propios trabajos. En definitiva, abordaremos diferentes campos de la fotografía para que cada uno pueda encontrar también su lugar en el que quiere desarrollarse. Hablaremos del proyecto fotográfico y hablaremos de cómo materializar esa idea en una exposición y un fotolibro. Y eso lo haremos mediante encuentros semanales, mediante la teoría, mediante el debate, mediante ejercicios y corrección de ejercicios personalizados que os va a permitir tener un seguimiento individual de vuestra comprensión de la materia, y con la elaboración de series y de una especie de anteproyecto que llamo, ¿no? Que es una especie de mini proyecto que se hace hacia el final, que ahora tengo a todos los alumnos de mirada de este año nerviosos porque tienen que presentar el proyecto y están todos solicitando tutorías, encuentros y demás. Al final es un curso anual de octubre a junio, 9 meses de trabajo conjunto, 120 horas de formación, todos los materiales, contenido extra, un acompañamiento personalizado, un encuentro anual y descuentos en otras actividades en el que tenéis un descuento por haber asistido a esta masterclass, que es el descuento que tienen también los alumnos del curso avanzado, los que ya han transitado en la escuela en el curso avanzado, que es de un 10% sobre el precio de la web si os matriculáis en breve, ¿no? Y una cuestión importante es que ese importe se puede fraccionar. Para aquellos que os lo preguntéis, lo habitual o la forma común que tiene la gente es de pagar la reserva de plaza y luego fraccionarlo de forma mensual, facilitando de esa manera vuestra incorporación al curso. Al final, si tenéis alguna duda, yo siempre invito a que vayáis a ver nuestras reseñas. Yo creo que las opiniones y nuestros alumnos son la mejor garantía de que nuestros cursos funcionan y de que esa inversión en tiempo y esfuerzo que vais a hacer en cursos como el de Desarrolla tu Mirada van a tener un resultado. Y en ese sentido os invito a que visitéis la web, que veáis las reseñas, en Google. No son reseñas compradas a los chinos, ya os lo digo, y son reseñas que les pido voluntariamente a los alumnos que pongan si consideran que han tenido una buena experiencia o no, y que pongan su opinión para que sea una opinión que se pueda compartir y que vosotros podáis ponderar a la hora de valorar. Este curso es un curso, sinceramente, que todos los años habitualmente agota plazas, y de hecho este año estamos en mayo y solo nos quedan el 50% de plazas para este viaje. Así que si consideráis que estáis en el momento adecuado para poner tiempo y esfuerzo en terminar de desarrollar esa mirada personal dentro de la fotografía, quizás sea un buen momento para liaros la manta a la cabeza, coger los bártulos y subiros a este viaje por estas procelosas aguas de la fotografía y del significado de una imagen y del mundo de la fotografía que propone el curso de Desarrolla tu Mirada. En cualquier caso, estéis o no estéis en los cursos de mirada, en cualquier otro curso, vengáis o no vengáis a Mistos, mi casa es un lugar de puertas abiertas en el que estáis todos invitados. Podéis escribirme con vuestras dudas o inquietudes y podemos compartir un poco. Así que os invito a que me escribáis si tenéis alguna duda, si queréis compartir algo, si tenéis alguna sugerencia, si necesitáis algo, si queréis que revise vuestras fotos, si tenéis alguna duda existencial, ya que me encanta poder compartir y poder ayudar a los demás en ese tránsito, ¿no? Una experiencia que a mí me hubiera gustado también tener, me hubiera gustado compartir cuando me desarrollé como fotógrafo, ¿no? En estos 20 largos años de viaje y de experiencia fotográfica, en ocasiones he vivido mucho la soledad del fotógrafo aislado y la incomprensión del medio fotográfico y la dificultad que he tenido de aprender y de aproximarme a la fotografía de una manera didáctica, porque los libros de fotografía no funcionaban, las escuelas de fotografía, la forma de enseñarla no funcionaba, y he encontrado mucho, como os decía, esa experiencia de esa soledad y de esa incomprensión de la fotografía. Quizás por eso sea uno de los motivos que me llevó a montar una escuela de fotografía hace ya 12 años, ¿no? El tratar de encontrar un lugar en el que se pudiera explicar la fotografía de una manera seria, didáctica, con profundidad, pero también con una cierta ligereza que haga que esto no sea algo
muy pesado y sesudo, sino que sea también divertido y en el que vosotros y vosotras sois la piedra angular, ¿no? En el que si no vivís una experiencia y una relación con la fotografía positiva, pues es muy difícil que podáis seguir avanzando, ¿no? Entonces, todo mi trabajo y mi esfuerzo en estos años los vuelco en mis cursos. Me gusta volcar esa experiencia y ese conocimiento personal. Y yo creo que los que han estudiado y estudian conmigo pueden dar fe de ello, ¿no? De que al final pues hay mucho de compartir, mucho de conversar, de dialogar y de mostrarme como uno de vosotros, como uno más, que quizás lleva más años recorriendo este camino, pero que no tengo todas las respuestas ni tampoco pretendo tenerlas, ¿no? Sino que más bien esto es algo que construimos entre todas y todos. Así que, bueno, uy, me he descolocado del tiempo. No sé cómo vamos de tiempo, Vicent o Elena, vosotros que os veo ahí. No sé qué hora es. Tenemos tiempo, un poquito de 20:45. ¿Las? 8:45. Ostras, pues me he extendido así como 45 minutos más de lo que tenía previsto. Así que os ruego disculpas por haberme extendido más de lo que inicialmente os había convocado, pero espero que os haya aportado. No sé qué os ha parecido, algún aprendizaje que os llevéis, algo que queráis compartir de lo que he dicho, alguna idea que se os haya quedado ahí grabado, algo que hayáis Bueno, reconocido. yo sí que te quería decir que si en menos de 2 horas nos ha pasado tanta información, me da miedo apuntarme al curso. 120 horas, vamos a acabar como... Pero sí, Son, sí apetece, sí. son 120 horas de intensidad, pero como en todo viaje, hay momentos de aguas procelosas y hay momentos también de calma, ¿eh? Así que no penséis que esto es este nivel de intensidad todo el rato, ¿eh? Ahora habrá que verlo. Muy bien, ha estado muy bien. Sí, te ha aportado, Manuel. Yo sé que tú ya llevas un tiempo haciendo fotografía. A ver, llevo bastante tiempo aquí con la banda esta de Vicent Olmos y en el Sí, grupo sí. fotográfico. Ahí se aprende mucho. Sí, hombre, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Compartir, tener un lugar en el que compartir fotografía es un lugar, es importante para mantener la tensión creativa, para no perder la motivación, para seguir investigando. Eso es un hecho Claro, importante. y que siempre se pasa por ese momento de decir, joder, no estoy haciendo nada. Claro, pues de golpe hay que hacer algo, lo que sea, porque es que si no, pero para eso te tienes que relacionar con más gente. Mm. Eso es Sí, mira, por aquí Vicent creo que te dice, los ingleses dicen no pain, no glory. Sin esfuerzo no hay gloria. Así que supongo que eso será una manera de decirte, déjate ya y dedícate ahí. sí, Hombre, sí. Jordi, veo por ahí que estabas. Jordi Hidalgo, un placer reencontrarte en el camino, compañero. Muchas gracias a ti por haber estado ahí todo el rato y muchos parabéns en tu proyecto que veo que va cabalgando por ahí. ¿Verdad, Jordi? Sí, la verdad es que, bueno, ya te tengo que enviar un ejemplar que estoy en deuda, pero bueno, en deuda contigo. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y sí, sí, la verdad es que está viento en popa. Está ahí ahora en fase de ver qué hago, ¿no? Un poco de dudas, pero bueno, bien, muy bien. Está la cosa muy bien. Bueno, Y muchas gracias por la charla, porque, bueno, como siempre, eso, te apuntaba por ahí por escrito, muy motivador y estupendo. Eres un crack. bueno, trato de compartir lo mejor que puedo. Sobre todo de motivaros y de que daros claves para ir desatascando cosas, ¿no? Yo sé que a veces este tipo de ideas tardan tiempo en calar, ¿no? Porque son ideas que pueden parecer en ocasiones muy abstractas, ¿no? Que nos resuenan, pero no terminamos de comprender y requiere tiempo, requiere reflexión. Seguro, Jordi, que tu concepción de la fotografía no tiene nada que ver de lo que es en la actualidad a lo que era hace solo 5 o 10 años, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. La verdad es que sí, tengo el micro abierto, sí. Sí. Que sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, lo has dicho tú, ¿no? El ponerte, sobre todo en pensar en la narración, ¿no? La narrativa que quizás es lo más complicado, porque como tú apuntabas también, hacer una foto y tal, pero bueno, pensando en contar historias es la mejor manera de avanzar y bueno, sí, me ha cambiado muchísimo, muchísimo, la verdad. Me siento otro, efectivamente. Mm. Sí, al final la fotografía es un proceso de crecimiento y de evolución. Ujú. No llega ahí de pronto de golpe y se hacen las fotos que uno quiere hacer, ¿no?
Y Sí, claro, es que poco a poco sí. vamos mejorando, vamos aprendiendo. Sí, Yoli, perdona, dime. Sí, no, te decía, sí, perdona tú, te cortaba, que digo que efectivamente lo que decías de mirar las fotos es una cosa que vale mucho la pena, ¿no? Cogerte el archivo y mirar 5 años atrás, aparte de que te Sí. horrorizas, ¿no? De las fotos que hacías, pero bueno, está bien, ¿no? Porque bueno, ves una evolución y eso yo creo que es, bueno, te anima a seguir avanzando, ¿no? Lo que me da la sensación. Claro. ¿A que sí, sí? Sí, a eso invito yo también mucho a los alumnos cuando están en fases de bloqueo creativo. Que dicen, es que yo noto que no avanzo, ¿no? Que no evoluciono, que no. Digo, bueno, haz un ejercicio. Cógete las fotografías de 10 años hacia aquí y mira tu fotografía y verás cómo ha habido una evolución. Y además trata de entender esa evolución porque eso te va a dar las claves de hacia dónde debes de seguir caminando, ¿no? Porque vas en esa dirección, aunque ahora de momento, de pronto, como que te has desorientado un poco. Pero tú ya llevabas Mm, una dirección, aunque no lo sepas. Y es que a veces los cambios son pequeños, son inapreciables en el momento en el que los estamos viviendo, incluso, ¿no? Pero luego con el tiempo decimos, ostras, qué importante fue este proyecto, o este pequeño curso que hice, o esta vivencia que tuve como fotógrafo. Ahora, con el tiempo, entiendo la importancia que tuvo, ¿no? En ese sentido, mm, también insisto mucho que no hay proyecto pequeño. Todo proyecto fotográfico es un proyecto que nos va a permitir crecer y avanzar. Y en ese sentido no hay proyecto pequeño, hay grandes aprendizajes. Solo depende de lo que nosotros queramos leer y aprender de los proyectos y leer y aprender de nuestra propia fotografía, que yo creo que es algo que tenemos muy fácil porque al final un fotógrafo, si revisa su archivo fotográfico, tenemos ahí como un árbol cuando le hacen una sección, una huella perfecta, perfecta de toda nuestra vida, ¿no? Y si lo ordenamos cronológicamente, podemos ver nuestra vida pasar a través de nuestras fotografías, ¿no? Y eso es algo que no hacemos habitualmente, que es algo muy bonito de hacer también, porque nos permite revisar qué es lo que hemos sido y qué experiencias y vida hemos tenido, y en ocasiones lo olvidamos, ¿no? Nos centramos mucho en el ahora y sobre todo en ocasiones pensamos demasiado en el mañana, cuando, ojo, el mañana todavía está por llegar, y nos olvidamos un poco de mirar hacia atrás, ¿no? Y de mirarnos. En definitiva, mirar nuestro archivo fotográfico es mirarnos a nosotros, ¿no? Y ponernos a nosotros en el centro de toda creación, que eso es algo que insisto mucho. Si es que al final la fotografía y especialmente la fotografía personal, para poderse realizar, necesita que nos pongamos nosotros en el eje central de la creación, porque no se puede hacer fotografía personal como un espectador de nuestra vida, ¿no? Somos nosotros expresándonos a través de la imagen y por lo tanto requiere comprensión, requiere análisis, requiere reflexión, que no quiere decir que nos pongamos aquí a hacer terapia de grupo, ¿eh? Que a veces sí un poco, pero no siempre. ¿No, Marta? No siempre hacemos terapia de grupo. Es que Marta está finalizando el curso de Desarrolla tu mirada, que por cierto, he visto que estabas ahí, digo, espero que te haya aportado una visión de conjunto, ¿no? Quizás de lo que estás ahora cursando. A mí me gusta mucho escucharte, José Luis. Cada vez que hablas, con Jota te escuché también, no sé, me gusta. Es que transmites muy bien. ¿Qué te voy a decir? Sí. Y bueno, con respecto al curso, tú que estás teniendo el curso de Desarrolla tu mirada, no sé si te apetece dar un poco de feedback sobre el Ah, curso. bueno, ¿Qué te yo está pareciendo? Ya que lo estás ahí. recomiendo. Yo lo recomiendo al 100%, de verdad, ¿eh? O sea, un curso maravilloso, llevado de maravilla, aprendes, evolucionas, es que te ves con los compañeros cuando tienen que presentar sus presentaciones. No, es que, no sé, hay que vivirlo, ¿eh? La verdad es que por mucho que lo cuenten, porque yo había leído muchísimas alusiones a tu curso de Desarrolla tu mirada, por Mm. mucho que te cuenten, no es lo mismo, ¿eh? Se queda mucho más pequeño de lo grande que te encuentras luego. Es maravilloso, de verdad. Bueno, esto parece que esté preparado, pero no lo estaba, ¿eh? Podemos asegurarlo, Yo, ¿verdad, Marta? Damos palabra de honor que no estaba preparado, no estaba estudiado. ¿verdad? No, Y, pero lo y puedo bueno, al decir. final yo hablo mucho de un viaje, ¿no? Y es un viaje colectivo. Y el viaje depende del colectivo. Y hay experiencias que son psicodélicas, hay experiencias que son muy ágiles, o sea, al final es un viaje de transformación colectivo y yo creo que en ese sentido siempre hay una pequeña transformación en el curso. Yo al final cuando hablo con los alumnos que han pasado por mirada, todos coinciden en que hay una nueva forma de entender la imagen y yo ya con eso me quedo, porque es que realmente las respuestas las terminaremos de encontrar con el tiempo y con
con la acción, ¿no? Si yo ya os he abierto el marco de lo que es la fotografía y os he incentivado y animado a seguir trabajando dentro de ese marco, yo creo que ya mi trabajo está bien hecho, ¿no? Para que vosotros simplemente transitéis el camino, disfrutéis de la experiencia y aprendáis de la fotografía. Y sobre todo, disfrutéis y vivéis la experiencia desde un lugar de ahí, ¿no? Del aprendizaje y de lo positivo de la experiencia y no del cuestionamiento, ni de la confrontación, ni de la frustración, ni de nada parecido, ¿no? En eso insisto mucho, sobre todo a los que tengo en proyecto, cuando les digo, presentarse a una convocatoria es un ejercicio que debéis de hacer porque nos ayuda a mejorar nuestra forma de fotografía sin esperar a que vayamos a ser seleccionados, porque esperar a ser seleccionado muchas veces nos lleva a frustración y la frustración lo único que va a hacer es que dejéis de hacer fotografía y eso no ayuda, ¿no? No tenemos que frustrarnos, sino que tenemos que centrarnos en lo que estamos haciendo y que lo que hacemos realmente lo hacemos para nosotros y porque nos gusta, ¿no? Y desde ese lugar creo que es el que trabajamos y os invito a trabajar en ese proyecto final también, ¿no? Que planteo, Marta, que Marta está ahí, Sí, que si fotos, que si no fotos. Sé que te debo un correo, disculpa, pero llevo unos días no un te poco preocupes. ágiles con muchos alumnos elaborando proyectos, pero ya lo tengo por ahí, ¿vale? Bueno, José Luis, yo me despido ya. Muchas Vale, gracias, pues como sí, yo creo siempre. que nos vamos todas y todo. No sé si Sí. queréis compartir algo, si queréis preguntar algo, es el momento. Y si no, lo dicho, nos vemos en mi correo electrónico, nos vemos en redes sociales. Dentro de un mes haré otra conexión en directo, hablaré de otra materia, todavía no sé muy bien el qué, pero os invito. Estas pequeñas sesiones serán constantes a lo largo del año, espero poder mantener por lo menos una actividad mensual de debate y de confrontación de ideas y de tratar de mostrar y de enfocar la imagen desde otro lugar. Así que estad atentos a nuestro newsletter, ya que a partir de ahí enviamos las convocatorias de las masterclass y de las sesiones online y, y a partir de ahí podemos seguir manteniendo y compartiendo un poco de esta pasión y de esta comunidad que es la fotografía. De verdad que siempre digo muchas gracias a vosotros y a vosotros que habéis estado ahí y que el hecho de estar ahí casi 2 horas es lo que me anima a seguir trabajando en esta línea, sabiendo que hay gente y que hay gente ahí que valora y aprecia este enfoque que tengo sobre la fotografía. Así que de verdad, muchas gracias a vosotras y a vosotros por vuestro tiempo y por vuestro interés. Nos vemos en breve, compañeras y compañeros. Gracias. Cuídense. Por aquí hay Gracias. algunos textos. Gracias, muchas gracias, José, María, María Gracias a Teresa, muchas todos. gracias a ti por tornar a. Un beso muy grande. Sonia, Tomás. Chao, chao, compañeras y compañeros. Nos vemos. Chao.